Seguro están esperando la confirmación. Listo, vamos, sigamos. Sigue Ya, Leonardo. ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Son dos personas que hicieron esta ecuación, no es un nombre nomás. Ya, a ver. Eh, la ecuación de Chapman-Kolmogorov dice que estas dos matrices, que la matriz de transición en un paso y la matriz de transición en m pasos, están relacionadas. ¿Cómo? Pues dice que la matriz de transición en m pasos es simplemente la matriz de transición en un paso elevado a la potencia m, sea cual sea el valor de m, ¿no? Entonces vamos a pasar a demostrar eso, ¿no? Bueno, la matriz de transición en m pasos está formada por todos los elementos de la matriz, perdón, todos los elementos de transición en m pasos, ¿no? De pasar del estado I al estado J en m pasos. Y ese elemento tiene esa forma, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. Ya que x sub n es estacionaria, podemos valer o hacer que el n valga 0, ¿no? Entonces podría ser esa probabilidad. Luego, utilizando este truquito, o sea, que es parecido a la probabilidad total, ¿no? Si multiplican y sumamos todos los elementos k en todo el espacio de estados S, vamos a obtener esta probabilidad condicional, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque justamente al hacer esto, en esta primera probabilidad vamos a poder utilizar la propiedad de Markov. Entonces, este elemento de ahí ya no existe, se va. Entonces, solamente obtendríamos este producto de dos probabilidades, ¿no? Entonces, al final, esto vendría a ser igual, por notación, a P sub kj por P sub ik m menos 1 pasos, ¿no? En m menos 1 pasos, ¿no? Por notación. Y si lo ordenamos bonito, tendremos P sub ik m menos 1 por P sub kj, ¿no? ¿Y por qué hicimos eso? Porque esto de acá viene a ser notación, o el elemento, perdón, que conforma a la matriz, a la matriz de la multiplicación de la matriz de transición de un paso y la matriz de transición en m menos 1 pasos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que si el elemento P sub IJM, ¿no? Es igual a esa sumatoria, entonces la matriz en m pasos va a ser igual al producto de la matriz de m menos 1 pasos por P, ¿no? Entonces, teniendo eso, podríamos hacer lo mismo, la misma operación para P en m menos 1 pasos y obtendríamos que P en m menos 1 pasos es P en m menos 2 pasos por P. Y si lo multiplicamos tendríamos P en m menos 2 pasos por P al cuadrado. Y si hacemos eso m menos 2 veces sucesivas, vamos a tener P en 0 pasos por P elevado a la m, ¿no? Elevado a la potencia m. Pero recordemos que P en 0 pasos es la identidad. Entonces, reemplazando, simplemente obtendríamos que la probabilidad de m pasos tendría que estar dada por esta potencia. La matriz de transición P elevado a la m en un paso, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Qué pasa? Ya. Ahora vamos a ver la definición de vector de distribución, o vector distribución, ¿no? El vector distribución con superíndice m simplemente va a obtener o va a tener todos los valores que pertenecen a la distribución de probabilidad de la cadena en el momento m. Eso es lo único que quiere decir. O sea, el vector viene a ser algo parecido a la distribución, simplemente que ya no es un conjunto, es un vector. Está formado por todos los elementos del conjunto de la distribución de probabilidad en el momento m. ¿Qué es Entonces, esto? vamos a ver ¿Qué es esto? que utilizando el teorema de probabilidad total, una relación entre la distribución de probabilidad de la cadena en el tiempo m y la distribución de probabilidad de la cadena en el tiempo inicial, ¿no? Utilizando el teorema de la probabilidad total, obtenemos eso, y esto de acá, esta primera probabilidad de acá, vendría a ser P sub IJ, ¿no? Que es la probabilidad de transición en un paso, por la distribución de probabilidad, o por la probabilidad en m-1, en el tiempo m-1, ¿no? Entonces, si multiplicamos eso, o lo ordenamos, perdón, primero,
vemos que esto de acá es el elemento del producto de la distribución o el vector de distribución en el tiempo m-1 por la matriz de transición en un paso, ¿no? Y análogamente hacemos lo que hicimos en la página pasada. La distribución en el tiempo m-1 vendría a ser la distribución del tiempo m-2 por p, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que hacemos con la distribución que hemos hecho en el tiempo m, nos quedaría esto, ¿no? Distribución del tiempo m-2 por p al cuadrado, y así sucesivamente m-2 veces, nos va a quedar que esto es igual a la distribución en el tiempo 0 por p a la m, pero p a la m es p, o la matriz de transición p en m pasos, ¿no? Por la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Y básicamente es esto, ¿no? Matricialmente vendría a ser esto, ¿no? Que el vector de distribución es esto, en el tiempo m, y esto es igual al vector de distribución en el tiempo inicial multiplicado por la matriz de transición en un paso a la m. O también podría ser la matriz de transición en m pasos, ¿no? Lo mismo es. Entonces, esa es la relación, ¿no?, que se cumple. Ahora vamos a ver un ejemplo también de cadena de Markov en la vida real. Vamos a ver que una nueva empresa produce yogur de diferentes sabores, ¿no? Y por lanzamiento está obsequiando botellas de 1 litro a un total de 103 personas. Solo una botella por persona. Y del sabor que ellos escojan. Y se obtiene el siguiente resultado, ¿no? Aquí 26 personas eligieron fresa, 15 vainilla, y así sucesivamente, ¿no? Este cuadro indica la cantidad de personas que escogieron, por ejemplo, el sabor fresa en el inicio y que luego mantuvieron su sabor fresa o cambiaron de sabor, vainilla, pera, lúcuma, piña, manzana. En este caso acá hay 3 personas que siguieron prefiriendo su sabor fresa, pero acá hay 5 que, habiendo elegido fresa en la semana inicial, escogieron en la semana siguiente vainilla, una cantidad de 5, ¿no? Entonces, asumiendo que este tipo de cambio, o sea, este cambio de preferencia se mantiene a largo plazo, o sea, que la misma cantidad de personas va a mantener ese cambio de preferencia, ¿con qué probabilidad estas personas elegirían cada sabor en la semana 4? Entonces, los que nos preguntan a nosotros es la distribución de probabilidad de la cadena en el tiempo 4, ¿no? Entonces, para eso vendríamos o definiríamos nuestra cadena, que es el sabor de yogur preferido por las personas en el tiempo n, donde el espacio de estados vendría a ser fresa, vainilla, pera, lúcuma, piña, manzana. Le denotamos números del 1 al 6. Definimos el vector de distribución, que viene a ser la cantidad de personas por sabor entre la cantidad total, ¿no? Y elaboramos nuestra matriz de transición en un paso, con el cuadro anterior, ¿no? Sería 3 personas sobre las 26 que eligieron fresa, ¿no? 2 personas sobre la cantidad de personas que eligieron vainilla, y así, ¿no? En cada fila. Entonces, el vector de distribución en la semana 4 vendría a ser el vector de distribución de la semana 0 por la matriz de transición en un paso elevado a la cuarta potencia, por lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a calcular estos valores en R, ¿no? Entonces, hemos definido esta función, P. Vamos a armar la distribución inicial de la cadena, es esta de acá. Vamos a definir la matriz de transición en un paso, ¿no? La matriz de transición en la cuarta semana, ¿no? Y la distribución de probabilidad de la cuarta semana, que es la que nosotros queremos hallar, ¿no? Entonces la distribución de probabilidad de la cadena en la cuarta semana vendría a estar dado por eso. Y es cierto, ¿no? Porque al final hemos multiplicado la distribución de probabilidad inicial por la distribución de la probabilidad de transición en 4 pasos o elevado a la cuarta, que es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, esta es la distribución en la semana 4. Entonces, ahora vamos a ver la representación gráfica y esta parte la va a explicar mi compañero José Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, ¿se escucha bien? Ya. Voy a compartir mi pantalla. Ah, ¿pueden ver mi pantalla? Todavía no la veo. No veo la Aquí pantalla todavía. me sale el anfitrión inhabilitó las funciones de compartir las pantallas de los participantes. ¿Cómo se hace Ah, eso, Víctor, Leo? tienes que hacerlo hospedador. Dale en los Ah, tres ya, puntos que aparecen en su foto y ahí dice hacer ya, hospedador. ya, ya le di. Ya veo. Ya, ahora sí. Y ahora sí se puede. Ujú. Ya, ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, Sí. Ya. Bueno, como mi compañero explicó, en la representación matricial de las cadenas de Markov, ahora vamos a ver la representación gráfica. Una cadena Markov X o N se puede representar gráficamente mediante el diagrama de transición de estados. Un diagrama de transición de estados ya lo vamos a ver. Si se tiene un espacio de estados definido, ¿no? Lo que explicó mi compañero, y además se tienen las probabilidades de transición asociadas a los estados. Aquí nosotros tenemos nuestro espacio de estados, S, donde está el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Y la matriz de transición P, ¿no? En este caso vamos a tener la matriz de transición P. Aquí por tema de explicación pongo los estados, el estado 0, 1, 2, y acá estados que van a ser los estados de origen, y estos van a ser los estados de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estado inicia en 0, la probabilidad de transición que llegue a 0 va a ser de 0,5. La probabilidad de iniciar en 0 y llegar a 1 va a tener una probabilidad de transición de 0,5. Y así. Y esto se puede graficar de la siguiente manera, ¿no? Como tenemos tres estados, el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Y como les dije, ¿no? De ir del estado 0 al estado 0 es 0,5, ¿no? Entonces dibujamos un arco de ir de 0 a 0 con una probabilidad de transición de 0,5. De ir de 0 a 1 con una probabilidad de 0,5, de 0 a 1, y acá está, la probabilidad de 0,5, ¿no? Pero si queremos decir de 0 a 2, la probabilidad de transición es 0, entonces no hay un arco que vaya de 0 a 2. Ya, y así se va a graficar un diagrama de transición de estados. Ahora veamos los elementos del diagrama de transición de estados, ¿no? Los estados se representan por nodos. Aquí está para todo IJ que pertenece al espacio de estados S. Los caminos o transiciones se representan como arcos, ¿no? Como lo vimos en el diagrama de transición. Para toda probabilidad de transición mayor a 0, ¿no? Porque si la probabilidad de transición es 0, no va a haber arco. Ya. Ahora veamos un ejemplo rápido para entender cómo podemos utilizar el diagrama de transición de estados. Dice, Pepito está matriculado en las asignaturas Logística, Marketing en el semestre 21. Disculpen, antes de seguir, ¿dónde veo el tiempo de que me queda? Porque voy a ser que esté hablando y... Normal, va a salir un mensajito ahí. Ah, Que ya, queda 10 minutos, creo. Sí, además. ya, está bien. Ya. Entonces, sigamos. Dice que Pepito está matriculado en las asignaturas Logística y Marketing en el semestre 21. La primera condición nos dice, si un día estudia logística, al día siguiente estudiará logística con una probabilidad de 1/2. Y si un día estudia logística y al día siguiente estudia marketing, lo va a hacer con una probabilidad también de 1/2. La otra condición nos dice que si estudia marketing, al día siguiente estudiará logística con una probabilidad de 2/3. Y si estudia marketing y al día siguiente estudia marketing, lo hará con una probabilidad de 1/3, ¿no? Y nos dice, si Pepito estudia marketing el lunes de una semana, ¿cuál es la probabilidad de que estudie logística el jueves de la misma semana, ¿no? Aquí nosotros podemos tener del enunciado los estados, ¿no? El estado 0, digamos, que estudia logística, y el estado 1 que estudia marketing. Ya. Y también tenemos la probabilidad de transición, ¿no? De ir de logística a logística con probabilidad de 1/2. Y el tiempo va a ser de un día, o sea, en días. Entonces, esto lo llevamos a un
diagrama de transición de estados, el cual sería el siguiente, ¿no? El estado 0 que estudie logística y el estado 1 que estudie marketing, ¿no? Y ponemos los correspondientes probabilidades de transición. De estudiar logística, estudiar marketing un medio, de estudiar marketing al día siguiente marketing un tercio, y así los demás. Ya. Entonces tenemos nuestro espacio de estados 0 y 1, ¿no? Nuestros pasos, que va a ser del día 0 del día 1 al día 2, así. Entonces, de gráfico, tenemos que nuestro vector de distribución va a ser 0 y 1. ¿Por qué? Porque acá nos dice que Pepito estudia marketing el lunes, ¿no? Entonces sería, esto va a representar a logística, que estudie logística, esto que represente estudie marketing. Si hubiera empezado a estudiar logística, acá sería 1 y acá sería 0. Si hubiera habido más cursos, ¿no? Y el primer día estudia marketing, acá sería 0, 1, 0, 0, ¿no? Porque el primer día solamente estudia marketing. Ya, y nuestra matriz de transición, nosotros también lo podemos obtener de gráfico, ¿no? Así que como hemos visto que de nuestra matriz de transición podemos obtener gráfico, también del gráfico podemos obtener nuestra matriz de transición, ¿no? Aquí ya no están los numeritos, pero ya sobreentendemos que ir de 0 a 0, la probabilidad es un medio, ¿no? Y acá está, de ir de 0 a 0, la probabilidad es un medio, entonces lo coloco acá. De ir de 0 a 1, va a ser de 0 a 1, un medio, y acá lo pongo. De ir de 1 a 1, eh, bueno, acá está de 0 a 0, de 0 a 1, disculpen. No, disculpen, de 1 a 0, de 1 a 0 va a ser 2 tercios. Y de 1 a 1 va a ser un tercio, ¿no? Un tercio. Ya. ¿Sí? Entonces, sigamos. Entonces, como no dice que empieza estudiando el lunes, ¿no? En el N0 lunes, entonces el N3, el jueves va a ser N3, pues, ¿no? Entonces, de lo que explicó mi compañero de la ecuación Chapman-Kolmogorov, obtenemos lo siguiente. Obtenemos lo siguiente. El vector de distribución, nosotros lo queremos en el paso 3, ¿no? Que es jueves. Es igual a el vector de distribución en el paso 0, ¿no? En la distribución inicial, por por la matriz de transición elevado al cubo, ¿no? Porque ese es el paso 3, entonces por eso elevado al cubo. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, ¿no? De 0, 1, que va a ser el vector de distribución, por la matriz de transición elevado al cubo. Y obtenemos lo siguiente, que la probabilidad de que estudie logística es 0,547 y la probabilidad de que estudie marketing va a ser de 0,4259, ¿no? Nos pedía que estudie logística el jueves, entonces sería de 0,5741 la probabilidad de que estudie logística el jueves. Ya. Hola Juan, disculpa, ahí faltó elevar al cubo la matriz P, ¿no? Y este de acá, sí, este de Ya, acá ok. no faltó el... Sí. Ya, ok. Ahora, veamos la clasificación de estados. Comenzaremos primero explicando el estado accesible. El estado accesible nos dice que sea Xn una cadena Markov y sea IJ dos de sus estados, ¿no? Diremos que J es accesible desde I si existe un N igual a este conjunto, ¿no? De 0, 1, 2, así sucesivamente, tal que la probabilidad de transición de ir de I a J en N pasos es mayor a 0. ¿Qué quiero decir? Bueno, la notación es I flecha J, ¿no? Eso quiere decir que J es accesible desde I. ¿Y qué quise decir con todo esto? Es que va a existir un camino de ir de un estado I a un estado J, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el estado 2. El estado 2 es accesible desde 0, ¿no? Porque hay un camino que puede ir de 0 a 1 y luego de 1 a 2. Entonces existe un camino de ir de 0 a 2. Entonces decimos que 2 es accesible desde 0. Pero no podemos decir que 3 es accesible desde 1, porque no hay un camino que vaya de 1 a 3, ¿no? No hay un camino. En realidad no hay ningún camino que vaya a 3, así que 3 no es accesible con ninguno. Y acá podemos verlo, ¿no? Que 2 es
2 es accesible desde 0 y 3 no es accesible desde 1. Ya, y ahora veamos la comunicación de estados, ¿no? ¿Qué es comunicación de estados? Sea X o N, una cadena Markov, y sea I y J, dos de sus estados. Diríamos que los estados se comunican si J es accesible desde I e I es accesible desde J, ¿no? En otras palabras, es que exista un MN que pertenece a este conjunto, 0, 1, 2, así sucesivamente, tal que la probabilidad de transición de ir de I a J en M pasos es mayor a 0, y la probabilidad de transición de ir de J a I en N pasos es mayor a 0. Y la notación sería la siguiente, ¿no? Y doble flechita J. Entonces, para entender esto, veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este estado 1 y este estado 2, el estado 2 es accesible desde 1, ¿no? Porque hay un camino que va de 1 a 2, entonces 2 es accesible desde 1. Pero 1 también es accesible desde 2, porque hay un camino que va de 2 a 1. Entonces decimos que estos dos estados se comunican. Ya. Bueno, acá está justo, ¿no? 1 y 2 se comunican, y 4 y 3 no se comunican, ¿no? Porque 4 es accesible desde 3, pero 3 no es accesible desde 4, entonces no se comunican. Ya, entonces con eso que he explicado de accesibilidad y comunicación de estados, eh, podemos ir a un tema que se llama clases de equivalencia. En las clases de equivalencia, primero para entender la clase de equivalencia tenemos que recordar lo que es una relación de equivalencia, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de comunicación divide el espacio de estados en diferentes clases, ¿ya? Y estas clases se van a llamar clases de equivalencia. Eh, la clase de equivalencia, bueno, sea I un conjunto no vacío y R una relación binaria definida sobre I. Para todo A, B, C que pertenece al conjunto I, se dice que R es una relación de equivalencia si cumple las siguientes propiedades: que sea reflexiva, simétrica y transitiva, ¿no? Reflexiva es si A se relaciona consigo mismo. Simétrica, si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. Y transitiva es que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se relaciona con C, ¿no? Si cumple esas tres, es una relación de equivalencia. Y la relación de equivalencia R define subconjuntos disjuntos en I, y estos subconjuntos se conocen como clases de equivalencia, ¿no? Se denota I es igual a la unión de todas esas clases de equivalencia, ya que son disjuntos, para todo I que va de 1, 2, 3, así sucesivamente, y B sub I son las clases de equivalencia, ¿no? Como mencioné. Entonces, por qué hablo sobre las clases de equivalencia? Porque las clases de equivalencia, o sea, la relación de equivalencia genera clases de equivalencia, ¿no? Y estas clases de equivalencia van a tener elementos que tienen propiedades similares. Eso es lo más importante acá. Es por eso que si nosotros en nuestra cadena Markov, sea ese el espacio de estados y el simbolito de las dobles flechitas es una relación de comunicación para todo IJK que pertenece al espacio de estados, la relación de comunicación cumple las siguientes propiedades, ¿no? Cumple que sea reflexiva porque I se comunica con I, simétrica porque si I, o sea, todo estado se comunica consigo mismo. Esa es una propiedad. Cumple la reflexividad entonces. Es simétrica porque un estado I si se comunica con el estado J, entonces J también se comunica con I. Y transitiva también es porque un estado se comunica con J, y si J se comunica con K, entonces I se comunica con K, ¿no? Entonces, esa relación de comunicación cumple esas tres. Entonces, si esa relación de comunicación cumple esas tres, ¿qué decíamos? Que esa relación es una relación de equivalencia. Entonces, por eso que les dije que la comunicación divide el espacio de estados en diferentes clases, ¿no? Porque es una relación de equivalencia. Entonces,
va a dividir al estado de espacios en clase de equivalencia para todo X que pertenece a 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿no? Donde es B sub X. En otras palabras, podemos decirlo que para todo J que pertenece a B sub X, para todo K que pertenece al espacio de estado, decimos que K pertenece a B sub X si K se comunica con J, ¿no? Y K no pertenece a B sub X si K no se comunica con J, ¿no? O sea, si yo tengo mi clase de equivalencia y J no se comunica con uno de sus elementos de esa clase de equivalencia, entonces ese estado no está en esa clase de equivalencia, ya estaría en otra clase de equivalencia. Veamos un ejemplo para que se entienda todo lo que he dicho. Acá nos pregunta, ¿no? ¿Cuántas clases equivalentes hay en el siguiente diagrama de estado? Entonces, ya sabemos que si los estados se comunican, va a ser una clase de equivalencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple la relación de equivalencia. Y entonces, veamos. 1 y 2 se comunican, sí, ¿no? Porque 2 es accesible de 1 y 1 es accesible desde 2. Entonces, este vendría a ser una clase de equivalencia. El 5 y 4 se comunican, ¿no? 4 es accesible de 5 y 5 es accesible desde 4. Y no se comunican con ningún otro más, entonces esto va a ser una clase de equivalencia. Ya tenemos dos clases de equivalencia. Ahora el 0. El 0 no se comunica con 1, tampoco se comunica con 5, solo se comunica consigo mismo. Entonces 0 va a ser una clase de equivalencia. Y 3, bueno, 3 no hay una flecha que vaya hacia él, pero ya sabemos que todo estado se comunica consigo mismo, ¿no? La propiedad de reflexividad. Entonces, tendríamos 4 clases de equivalencia. Ya me faltan 10 minutos, creo que sí logro explicar algunas cosas más. Entonces, como les mencioné, tenemos cuatro clases de equivalencia, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? B1 es 0, ¿no? Una clase de equivalencia, otra clase de equivalencia es 1 y 2, otra es 5 y 4 y otra es 3. Ahora, a ver si me han entendido. ¿Cuántas clases de equivalencia habría en el siguiente ejemplo? José, disculpa. Sí, dime. La ventana que dices está quedando sin tiempo se ha quedado ahí. ¿La puedes cerrar? Está cerrado. Yo le di X. Está cerrado, creo. Yo no la veo. Sí está cerrado, no se ve. Es mi internet, disculpen. Ya. Pero ya, Leonardo, tú ya sabes esto, así que para los demás, ¿cuántas clases de equivalencia hay en este ejemplo? Es que Igual Leonardo para mencionó. recordar. A ver, al azar designen alguno para que participen. A ver, Víctor Gilca, ¿nos ayudas, porfa? ¿Yo por qué? Mínimo, ¿no? Tienes que dar el ejemplo, pues, ¿no? Ya, a ver. De 0 a 6, 0 con 6 se comunican, ahí hay uno. 1 con 5 Ya, también. acá hay uno. Ya, 4 con 3. ya. Ahí, por ejemplo, tiene con quién regresar. El 2, el 1 tampoco, el 2 tiene con quién ir, pero no regresa. Claro, ya me has dicho 3, ¿no? De 0 y 6 es una clase Ujú. equivalente, 1 y 5 es otra clase equivalente, 4 y 3 es otra clase equivalente, y el 2 que está solito, nosotros sabemos por la propiedad de reflexividad que todo estado se comunica consigo mismo, ¿no? Entonces, ese que está Ujú. solito sería una clase equivalente, ¿no? Entonces, Ah, ya, habría ok. 4 clases equivalentes, ¿no? Esas 4 de acá. Ya, a ver, una última, a ver, para ver que se haya entendido, ¿no? Esa parte es importante, así por eso que he puesto otro ejemplo más. Ahora Tal sí vez designen, otra, bueno. disculpa. Ahora sí, otro voluntario de Nivel clase. Ah, sí. bayesiano.
Una pregunta, Juan, en la anterior, ¿el 2 por qué se comunica? ¿El 2 se comunica consigo mismo? O sea, no veo una flecha que regrese a sí mismo, ¿no? Ajá, no, no es necesario que haya una flecha consigo mismo, sino que esto, o sea, aquí cuando yo expliqué, en verdad no lo mencioné, aquí, por ¿Ya? ejemplo, en la accesibilidad, cuando n es 0, o sea, por ejemplo, este 3, ¿no? Este Ajá, cumple cuando n es 0, ¿no? O sea, 0, porque no hay ningún paso que vaya de 3 a 3. correcto, Ese es sí, 0. sí, Ajá. sí. Y eso quiere decir que es accesible consigo mismo y por lo tanto también se comunica consigo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Mm, Pero no debería o sea, por ejemplo, acá el cero puedo decir que se comunica consigo mismo, del ejemplo porque tiene una Claro, probabilidad acá, mayor que cero de regresar a sí mismo. claro, este hay una flecha, ¿no? En este de acá Sí, hay una flecha, entonces ya es un poco más obvio, ¿no? Pero este no es n igual 0, es un n igual a 1, ¿no? Porque ya hay un paso, ¿no? De que n de que 0 vaya a 0, ¿no? En un ya, paso. pero no es uno, o sea, me refiero a que la probabilidad ahí no es uno, o sea, la probabilidad ahí debe ser sumada, porque Ah, va de claro, cero, ajá, o sea, lo que me sí. voy es que el 3 ahí, el 3, por ejemplo, acá en este ejemplo, no se está comunicando consigo mismo. Sí, por propiedad, o sea, cuando aquí este n es igual a 0, o sea, si hubiera, por ejemplo, Una en este 0, consulta, ¿no? allí los n no serían los pasos, Claro, los pasos son. claro, Ujú, ujú. pero para el caso 3 yo tampoco no veo que haya, se Y, comunica entre ellos. En el cero sí, ajá, sería el cero cero. cero, pero no habría pasos, sería n igual a cero. Creo Ajá. que O sea, según lo el que tú paso, dices, todos se comunican consigo mismo. El cero, el uno, 2, 3 y 4 se Sí, comunicarían consigo mismo. sí, entendería también eso. ¿Cuál es el claro, sentido de que el cero sí tenga una flechita y los demás no? Ajá. claro, es que lo que pasa es que si, por ejemplo, este se comunica, digamos, ¿no? Que 3 se comunica con 2, entonces este vendría a ser una clase de equivalencia. Y si estos dos y 3 se comunican con uno, sería, o sea, formarían una sola clase de equivalencia. Mm, Eh, ¿Sí? no me está quedando claro. Creería que sí hay, no sé, Leonardo, tú no puedes explicar de repente. ¿Me escucha? Sí, Leo, Sí, ahí sí. en ese tema no me está quedando claro. Ya. Creo que el problema ahí es por notación, o sea, y se refiere más que todo a accesibilidad, no tanto a comunicación. No, es que en la relación de equivalencia, ¿no? Porque en la relación de equivalencia sí estamos hablando de comunicación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el 2, o sea, cuando pusimos el 2, o Ujú, sea, entiendo que es de comunicación, claro, cuando o sea, para tener una comunicación tenemos que tener dos estados, ¿sí? ujú. Y de I tiene que ser accesible a J y J tengo que ser accesible a I. O sea, I Claro, digo, exacto. bueno, correcto, ya. Ujú, Entonces, en el ejemplo que pusiste, ahí ujú. no sé, en el ejemplo, ¿Cuál? en las equivalencias que estábamos viendo, cuando vimos el ¿Este? 2, no, el siguiente, El siguiente. ¿Este? ese de ahí, el dos dices que es una clase equivalencia porque se conecta consigo mismo, pero yo no veo que se conecta consigo mismo, o sea, No, sale. ajá. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Es que, si por ejemplo, o sea, 3 se comunica consigo mismo, 3 de acá, pero también se comunica con 4. Entonces, esos dos forman una clase equivalencia. O sea, O sea, pero ¿dónde está el símbolo que se comunica consigo mismo? Porque o me sea, parece raro que en los otros sí consideres y aquí no, ¿no? O sea, no sé si es un error de notación o no. Lo eficaz. puse O sea, así en la para notación que es se lo entienda. mismo. En la notación es lo mismo. O sea, si se comunica consigo mismo con una flecha o no se comunicara consigo mismo con una flecha, igual pertenece a una clase de equivalencia. Ajá, sí. Es que lo que Entonces, pasa es, eso tendría que decir que el 3, el 2 y el uno y el cero serían equivalentes. No, porque en este caso el uno se comunica con el 5, entonces pertenece a una clase de equivalencia. claro, es que, Me- sí, o sea, es correcto lo que dice Eric, ¿no? O sea, sí, cada estado sería una clase claro, equivalente, cada estado. pero, Ujú. ajá, pero como este estado se comunica también, o sea, aparte de comunicarse consigo mismo, también se comunica con 5. Entonces, esos dos forman una clase equivalencia. Ya, si por ejemplo 1 y 5 y 4 se comunicaran, entonces 1, 5 y 4 serían una clase equivalente.
¿sí? Como podemos ver acá. Aquí justamente puse ese ejemplo para que se entienda de que, por ejemplo, 1 y 3 se comunican, ¿sí o no? Entonces, Sí. 3 y 4 se comunican, entonces 1 y 4 también se comunican. Entonces, esto va a Sí. ser una clase de equivalencia. Pero Sí, no está la correcto. flecha. Pero no está la flecha. Y aún así se comunica. Claro, No, pero no, sería indirectamente. ahí ¿Cierto? correcto, Claro. Leonardo, sí, totalmente de acuerdo, porque ahí sí veo que puede ir de 1 a 4 y de 4 a 1 siguiendo el caminito de las flechas. O sea, por ahí no tengo Ajá. dudas. Pero en el anterior, cuando salía solamente 2, o sea, yo no veía cómo llegaba de 2 a 2, o sea, no había Es que ningún camino. Es que, este de acá es cuando n es igual a 0, o sea, no hay ningún paso. O sea, cuando n es igual a 1, va a haber un paso, ¿no? Que es justamente el de acá, ¿no? El 0 que acá, Ujú, de 0 a 0, ¿no? ujú. Ese vendría a ser n igual a 1, o sea, un paso, ¿no? Que va de 0 a 0. Pero cuando no hay flecha consigo mismo, o sea, cuando no hay flechita de ir de 3 a 3, es cuando el paso es 0, ¿sí? Ya. Me quedó claro. claro, de por sí la probabilidad de transitar en 0 pasos de un estado a otro, Es 1, pues, al mismo estado. O sea, Siempre se va a claro, dar, pues. siempre se va a dar. Por eso es que es una clase también. Entonces, esa Aparte de que sería una clase trivial, o sea, que cada uno se conecte a un mismo estado en el punto 0. O sea, con un sería paso directo, cero. ¿no? Me queda un minuto. Me queda un minuto. Sí, A ver ya. Ya. si seguimos el Ya. debate. O Se sea, cerró bien, creo, pero. Ya, Leo, ¿creas? ¿Creas la reo? Ya, ya. Pero a ver, Ya. veamos. Queda. Break.